Para Puerto Rico y el mundo. WNBM, Sidra San Juan. WNB, Culebra Fajardo. WNBI, Mayagüez. Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Bueno, las 9 de la mañana, 9:03 de la mañana, Puerto Rico. Buenos días, en breve vas a escuchar tremendo mensaje que siempre trae nuestro amigo el pastor Luis Roy. Sí, tremendo. Así es que no te lo puedes perder. Salvemos familia. Así mismo es, y Fernanda, hay Salvemos un Puerto tema Rico. que queremos discutir con nuestro querido público. Tú vas a compartir en esta hora un tema Sí. de interés para que despertemos. Oigan, nosotros los padres, ojo, los cuidadores, todos aquellos que tienen a cargo menores, escuche bien lo que Fernanda va a compartir en esta mañana. Mira lo que pasó. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones, o sea, FBI, arrestaron a un sujeto en momentos en que se disponía a recoger a una supuesta niña de 13 años en una farmacia en Carolina para llevarla a su casa para tener sexo. Christopher Alejandro, de 27 años, a él se le imputa incitar a una supuesta menor a tener sexo. El imputado desconocía que había contactado a un agente del FBI. De acuerdo a una declaración jurada que acompaña a la denuncia, desde el 25 de octubre hasta el día de su arresto, que fue hace un par de días, ¿no? El 10 de noviembre fue cuando, el sábado, el domingo. Ajá. Medina Santiago se mantuvo comunicando con la supuesta menor a través de aplicaciones como Scout y WhatsApp. La menor le indicó en varias ocasiones que tenía 13 años, según destaca el documento legal. Y ahí pues hay un par de porciones de los intercambios, ¿no?, de mensajes que él le decía que no me atrevo a leerlo acá al aire, porque están bien fuertes. Tú lo estás viendo, ¿verdad, amor? Sí, como él trataba de verdad sonsacarla y decirle cosas que no le dijera a los padres, que se comportara de cierta manera para que los padres no se dieran cuenta. Sí, entonces, bueno, él le pregunta cómo es su casa. Le dice, me tienes planificando por acá. Entonces el tipo estaba resuelto a hacer lo que se disponía. Entonces le envió varias imágenes sexualmente implícitas y ese tipo de cosas. Bueno, el caso es el siguiente. El 10 de noviembre, Medina Santiago quedó en recoger en un Uber a la supuesta menor en una farmacia para llevarla a su casa, ubicada en Valle Arriba Heights. Al llegar al lugar fue bajado del auto y arrestado por agentes federales. Se alega que al ser detenido, y aquí es donde quiero darle el giro al tema, Mora. Se alega que al ser detenido, este hombre dijo, sabía que esto era una mala idea, no debí hacerlo. Y mi tema es el siguiente, Mora. Mi tema realmente está basado en esta historia, pero mi tema yo lo describiría de esta manera. Ajá. Me arrepentí a tiempo. O sea, son estas cosas que a algunas personas les pueden pasar por la mente, malas. O sea, cuando algo malo le puede pasar por la mente a alguien y se arrepiente a tiempo. Yo creo que este hombre no se arrepintió a tiempo. No, para nada. Para nada. ¿Verdad? Esto es lo contrario. Él expresa, sabía que esto no era una mala idea, no debía hacerlo, pero ya lo había hecho, aunque no se había consumado la relación sexual con la menor. Exacto. Constituye un delito y se lo llevaron. Y ahora enfrenta, ¿verdad?, a la justicia. Pero yo sé que puede haber gente, esto es un tema sensitivo, Mora. Bien sensitivo, ¿verdad? bien sensitivo. Y no todo el mundo quiere, pero a lo mejor a manera de desahogo le puede servir a alguien, o bueno, de pronto alguna persona que en efecto que puede reconocer, mira, yo iba a cometer un gran error.
Pero no llegué hasta allá, me arrepentí a tiempo. No tienes que llamar de manera, no tienes que decir tu nombre. Claro. Si deseas, puede ser de manera anónima. Claro. Pero de repente puedes contarnos un poco, ¿verdad? Y no necesariamente algo tan fuerte como Tiene que esto. ser exactamente. Sí. O sea, porque esto, ¿verdad? Es más, nos ha pasado a nosotros, quizás con cosas un poco más simples, mucho más simples que esta. Cuando uno dice, voy a hacer esto, y de repente tú recapacitas y dices, no, espérate, esto no procede. O alguien te dice a tiempo, hey, pero ¿qué tú vas a hacer? Y te hace ver la luz y te arrepientes a tiempo. La pregunta sería, ¿te arrepentiste a tiempo? Cuéntanos la historia. En este caso, a este muchacho, y de estos casos pueden haber unos cuantos por ahí, de hecho, ¿no? Gente que ya pagó, y que hoy puede decir, bueno, yo no me arrepentí a tiempo y la tuve que pagar. Pero si tu caso es el contrario, pues llámanos y cuéntanos. 787-993-9700. No sé si el tema va a funcionar porque no queremos comprometer a nadie, ¿no? Claro, pero a lo mejor tienes un testimonio. No, hay personas que también quizás pensaron en algún momento dado quitarse la vida porque las situaciones les ahogaban, les asfixiaban, y se arrepintió a tiempo, ya cuando estaba todo planificado. Yo sé de testimonios así, que dije, no, espérate, mi familia, que yo voy a hacer mi salvación. Yo recuerdo una vez, Mora, un poco así de arrepentirse a tiempo. Yo tuve una roña con una persona en el pasado, estoy hablando de 30 años atrás, Ajá. 25 años atrás. Y yo decía, cuando yo me encuentre con esa persona, ya tú verás lo que va a pasar. Tú sabes, yo juraba que yo me las iba a desquitar, no que fuera a ser algo extremo, pero le iba a decir unas cuantas Sí. De las más duras. Sí. Y eso era algo que yo me repetía constantemente hasta que llegó el día. Oh, wow. Tú sabes, y ese día yo, cuando me enfrenté a esa persona y vi su rostro, sentí compasión, sentí algo que fue de Dios, tú sabes, y dije... Todo lo contrario. Todo lo contrario, y me arrepentí a tiempo. Y no pasó como yo pensé y planifiqué yo mismo que lo iba a hacer, ¿no? Mira, cuántas personas escuchándote, Fernán, los invitaron a algún lugar donde tú sabías que no te convenía estar. Sí. No me conviene estar con esta gente, no me conviene estar en este lugar. Hubo un arresto, hubo una masacre, hubo lo que sea. Qué bueno que te arrepentiste a tiempo porque sabías que ese no era el lugar indicado para estar. Y la gente con la que te vas a juntar, que tú sabes que no debe estar en ese grupo, y de repente te arrepientes a tiempo y declinas la invitación. Declinas la invitación. Cuéntanos tu historia, 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga y felicidades. Gracias, mi amor. Igual. Qué bueno, los escucho y son los mejores, Dios los bendiga. Mira, Gracias. yo estuve de vacaciones en un estado no voy a decir, porque si no, allá afuera iba constantemente en verano, en diciembre. ¿Qué sucede? Mis primas pues tenían unas amistades, ¿verdad? Pues de no muy buena reputación. ¿Qué sucede? Mi primita y yo, mi prima, pues vamos para tal sitio, vamos para decirse, vamos de tal sitio a New Jersey, ok. Y andamos con unas personas que de verdad los estaban, o sea, como decir, velando, porque ellos tenían, estamos en malos pasos, pero Sí. como mi primita era novia de esta persona, pues yo la acompañando por ser mayor. Llegamos a este sitio, no hicimos nada más, simplemente íbamos a buscar a un hijo de esa persona, pero el sitio era caliente. Y yo, Dios mío, si mi mamá me coge por todo esto, aparte que yo era cristiana y soy cristiana, Ajá. pero la inmadurez más joven, pues me arriesgué y yo, Señor, tú me libraste, porque si no hubiese sido otra cosa, pues de buscar a una persona y virar para acá, pero con quienes andábamos no eran las mejores personas. Y yo, Señor, nos guardó. Y yo decía, pero ¿qué yo hago aquí? Después yo lo miro así, pero porque yo hice esto, pues la inmadurez, entiendo yo. La ignorancia. O sea que en algún sentido no te arrepentiste a tiempo, pero no pasó nada, así que te dio breca después de decir, Señor, perdóname. Exactamente, no, yo vamos a buscar a quien sea, a saber, era un familiar. Incluso yo iba guiando el auto de esa persona, Wow. que tenía mala reputación, pero como era el novio de mi primita, y Sí, yo, sí, Señor, sí. guárdanos, y viramos bien, pero como tú dijiste, en ese momento no lo vi así, pero Dios me guardó y pues, Señor, gracias, y perdóname porque fui atrevida e ignorante. Sí. Y te voy a decir una cosa, este tema, gracias amiga por llamar, este Qué tema bien. puede ayudar a alguien que pueda estar Sí. o ya haber tomado una decisión Sí. o estar en medio de una situación, ¿verdad? Mala, y que tú sabes que está la cosa muy mala y que tal vez estás a tiempo de arrepentirte y echar para atrás. Que para evitar sabes. que sea peor. Sí, que sabes dentro de ti
que la cosa puede tornarse violenta o mal, peor. Sí. O sea, que tomes la decisión de dar un frenazo. Que es la historia de este muchacho, Sí. pero lo agarraron, o sea, Sí. este muchacho podía decir, espérate, ¿qué estoy haciendo? Y detenerse y no lo hizo. Llegó Alimentó hasta el lugar. ese pensamiento y mira lo que hizo. Bueno, adelante, en ruta, buen día. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. Cuéntanos. Bueno, ¿verdad? Escuchándolos a ustedes el tema de cuando hay arrepentimiento antes de hacer algo que has decidido hacer. Sí. Pues yo voy a contar algo, fue mi hermano. Mi hermano en un momento, adicto a las drogas, Sí. decidió a quitarse la vida, ¿verdad? Wow. Como Dios cuando tiene planes y propósitos con todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Cuando llega de repente, ya él tomado la decisión con muchas interrogantes, pidiéndole al Señor que por qué no podía salir de esto, por qué le iba todo mal, por qué apartado de Dios. Llegó este día donde él, decidido a quitarse la vida, aparece una persona, le toma el brazo y le dice, así te dice el Señor. Mm. Esto de repente, y cuando él verdaderamente dentro de su interior le decía al Señor, ¿será que no me ama? Y llega de repente de Dios que te choca, que después tienes que analizar, y él pudo en ese momento decirle al Señor gracias, porque verdaderamente ahora que tengo la mente clara, pude yo mismo decidir mi destino, a dónde iba mi alma, pero por tu amor y por tu gracia llegaste a mi vida, ¿verdad? Y se arrepintió yo a tiempo. y me choca mucho porque Wow. pues han habido unas consecuencias tras de esto, pero Dios siempre ha sido bueno. Amén. Gracias, amiga. Gracias por compartirnos. Un abrazo, ¿ah? Gracias por compartir tu historia. Qué lindo y que verdad puedas sensibilizar a otros que están pasando Eso es por así. esto y que hagan un detente. Claro que sí. Adelante, buen día. Y bueno, muchas bendiciones a todos ustedes. Amén. Saludos. En caso mío se parece el caso de ella, de su hermano, pero no fue por droga. A mí fue porque fui abandonado a los 12 años y vagabundo. Ok, Wow. Y fue por especialmente mi mamá, que me votó a los 12 años. Estuve en ese caso viviendo en un parque, los vecinos me ayudaron, muchos de los vecinos, éramos 7 muchachos automáticamente abandonados. Nos criamos juntos automáticamente, y gracias a ese tiempo el alcalde Carolina, el ajo de esta iglesia, el profesor Aponte y el papá Aponte, el nuevo hijo, el papá nos ayudó a recogernos, y ahí al mismo tiempo fue director de la Escuela Libre de Música hace tiempo, estoy hablando para 77, 76, 27, 1900, esa fecha. Ajá. Al presente, yo llegué a quitarme la vida por la frustración que llevaba. Wow. Me di 3 puñaladas Wow. en el estómago. Me llevaban al hospital, todo. Dios tiene un plan conmigo. Yo no conocía a Dios hace ese tiempo. Era un chamaquito, 12 años. O sea, y no puedo. Hasta incluso de los años, mi madre nunca esperaba que yo fuera a estudiar, que yo estuviera sacando una licencia de conducir. Fui músico de la música de orquesta reconocida. Pagué mi licencia de conducir y fue licencia heavy. Me fui a estudiar, me hice profesión como maestro de música, hice mi bachillerato en educación musical y la sociedad de musicoterapia, seguí estudiando contabilidad, terminé contabilidad, seguí estudiando doctorado en capellanía, el presente, terminé doctorado en capellanía y trabajo social, y el presente estoy trabajando con el Departamento de Educación ya 27 años permanentes, y entiendo que Dios
me llevó a reconocer ese pasado, trabajar con ese pasado para prepararme para un futuro. Le doy gracias a Dios por eso mismo. Qué bueno, gracias amigo por tu historia. Sí, señor. Una historia fuerte. Sí, sí. La de este hombre, desde muy muchachito en la calle, ¿verdad? En la calle, pero su vida dio un giro para siempre. Bueno, ojalá este tema sirva para que alguien que está decidido a hacer algo malo no lo haga, Amén. ¿verdad? Lamentablemente este muchacho, aunque pudo haber sido peor, fíjate, Mora, Claro. pudo haber sido peor en el sentido de que, imagínate si este hombre hubiera molestado cuántas niñas y quedara impune y luego entonces, ¿verdad? Como quiera tiene que enfrentar la justicia. Como quiera. Y fue un agente, es verdad, que le estaba hablando. Él pensaba que era una niña de 13 años, pero la intención constituye al final un delito, ¿verdad? Y hay unas consecuencias. Una consecuencia, pero alguien pudiera estar escuchando esta hora, Morema, que esté en una situación parecida o alguna otra situación bien delicada, que sepas que puede ser peor. Estás a tiempo para detenerte y arrepentirte a tiempo. Yes, te escucho hablar, Fernán, y se me viene a la mente la imagen de un semáforo. Tenemos luz verde, está la amarilla, que no es pisa la Bartolo que viene la colorá, como la gente dice en forma de chiste, pisa la Bartolo, no. Ojo, Bartolo, que viene el detente. Reduce, si no reduces y pasas lo que no tienes que pasar, hay unas consecuencias serias, puedes perder tu vida. Puedes hacer que otro pierda la vida, porque hay gente que dice, ay, no perdí la vida, pero si hiciste que otro perdiera la vida, como hay muchos casos que viven con esa culpa, vivir con una culpa no es fácil, y a lo mejor hay gente que accidentalmente pasó por eso, que no fue planificado, pero la culpa le sigue, así que los liberamos también en el nombre de Jesús. Voy a contar una historia rápido. Un amigo, estoy hablando de 20 años atrás, este amigo yo lo llamo, porque en un tiempo yo formé una bandita, una orquesta de salsa. Y recuerdo que la primera persona que yo llamé, este amigo músico, pues nada, le doy una llamada después de algún tiempo y le digo, brother, ¿qué hace? Y pues estoy aquí en el cuarto. Entonces, quiero verte porque tengo una idea para que hagamos juntos. Y se queda callado y de repente me dice, pues dale para acá. Cuando yo llego allá, nada, le doy un abrazo, ¿qué pasó? Todo chévere. Y dice, mira, es que vamos a formar una orquesta, qué sé yo, vamos a inventar un proyecto. Brother, ese hombre empieza a llorar, Mora. Empieza a llorar, ¿qué te pasa, mano? Dice, cuando tú me llamaste hace una hora atrás, yo me iba a quitar la vida. Oh, my God. Tú me llamaste y me caí en sí, me arrepentí. Y aquí estamos hablando ahora, tú me llamas para esto. Uno nunca sabe, ¿verdad? Cómo Dios puede estar a uno de mil formas, pero al fin y al cabo el tema es que estás a tiempo para arrepentirte de tomar una decisión fatal o muy mala, que puede traerte muy malas consecuencias, hasta la muerte tal vez. Definitivamente, haz ese detente, estás a tiempo y sabes que no estás solo. Jesús te ama, hay un amor incomparable para aquellos que piensan, no, es que esto es lo mejor porque nadie me ama, nadie se olvidó de mí. Hay uno que el amor de él sobrepasa toda frontera. Vamos a regalarles esta canción para que se inspiren. Buenos días, en ruta.